Segmento educativo Outdoors TV. Sección Técnicas deportivas. Tips para un trekking básico. Medidas a tomar antes de realizar un trekking. En nuestro país existen muchos lugares a los que tú puedes acceder con facilidad. Algunos de ellos tienen regulaciones y existe gente que toma el control de quienes participan de estas actividades. Pero la gran mayoría carecen de una supervisión o de gente que pueda llegar hasta donde tú estás yendo. Por lo tanto, es muy importante que antes de salir entregues una información acabada a tu familia, amigo o a alguien que entienda lo que tú vas a hacer. De tal suerte que si por alguna razón no regresas o los tiempos se extendieron más allá de lo que tú tenías planificado, existan personas que estén conscientes y sepan perfectamente dónde tú te encuentras. Para ello, un mapa, una carta o lo mismo que tú utilizaste para documentarte, que es una tarea obligatoria para quien va a acceder a un lugar, es conocer qué es lo que voy a hacer y dónde voy a ir. Para ello, evidentemente, podrás buscar en la internet, podrás buscar en algunos mapas a los que se puede acceder o guías turísticas que existen a lo largo de nuestro país. Recomendación. Siempre uno se pregunta a qué horas salgo y a qué horas voy a volver. Eso va a depender del itinerario que acabas de elegir. Muchos de los itinerarios tienen tiempos estimados y existen algunas dificultades que están catalogadas, pero son generales. Tú tienes que preguntarte si tu condición física es capaz de cumplir esos plazos. Si no es así, deberás estimar los tiempos más allá de los que están prescritos. Por lo tanto, si tú tienes un plan para hacer, deberías considerar cuántas horas tú planeas caminar o hasta dónde tú planeas llegar. Eso te dará la pauta de cuánta agua deberás cargar, cuánto alimento deberás llevar y si es que existe la posibilidad cierta finalmente de que la jornada se extienda más allá de lo que tú deseas, es posible que la noche caiga. En el invierno nuestro, las horas de luz son menos, por lo tanto tendrás menos cantidad de luz para regresar. Por lo tanto, tal vez lo prudente es partir muy temprano por la mañana y tal vez un poco oscuro, ya sea para partir muy temprano con oscuridad o para regresar si es que la jornada se extendió más allá de lo que uno deseaba. Una linterna y baterías de repuesto siempre serán bienvenidas. Cargar un celular con carga es recomendable porque en muchos lugares seguramente tendrás cobertura y podrás informar de tu condición. Pero si cuentas con alguna radio, también será bienvenido, siempre y cuando alguien más sepa qué frecuencia maneja y tú también tengas los tiempos establecidos para ello. ¿Cuándo debo beber? ¿Cuándo debo comer? Una persona que tiene sed ya está deshidratada, por lo tanto mi ejercicio ha de ser mantenerme ingiriendo líquido de tal suerte de que nunca tenga sed. La recomendación, nunca más allá de 200 centímetros cúbicos y eso no más allá de 40 minutos de caminata. Si la jornada se extiende y tú notas que tu provisión de agua comienza a bajar, es recomendable haber documentado las posibles fuentes de agua. Y si es que me doy cuenta de que ni el líquido ni la comida son suficientes, mi regreso debe ser inmediato para no exponerme a problemas que tú no deseas y que en la medida en que no ocurran te permitirán mantenerte en esta actividad en el tiempo. ¿Cuándo regresar? Es una pregunta que va asociada no solo a tu condición física, sino también a los que te acompañan. Un grupo es tan fuerte como el más débil, eso es un hecho de la causa. Y si alguno de tus compañeros no es capaz de cubrir el itinerario de regreso en la misma cantidad de horas que lo eres capaz de hacer tú, es recomendable iniciar el regreso antes de lo planificado. Recuerda que no alcanzar la meta no es haber fracasado, es probablemente haber tenido un día más para adquirir experiencia y volver a intentarlo nuevamente. Los compañeros que normalmente pueden estar débiles por una torcedura, por falta de alimentación, de líquido o simplemente porque en ese día no habían adquirido el descanso o no tuvieron la condición física, hay que cuidarlos. Por lo tanto, hay que regresar y con ellos particularmente hay que tener mucho cuidado. No dejarlos jamás al final de la columna porque psicológicamente cuando uno está cansado y además es el que va al final, el desgaste mental es mucho mayor y el deseo de abandonar es permanente. Por lo tanto, hay que mantener siempre el grupo bastante reunido y nunca está de más que cada uno de ustedes cargue un silbato. Por visibilidad, por distancia, por las razones que sean, un silbato es muy útil y eso permitirá que el grupo se mantenga cohesionado y en caso de que alguien no se encuentre en el lugar, hay que recordar que debemos siempre mantener puntos de referencia claros, de tal suerte que si extravío el camino, yo siempre seré capaz de volver al anterior punto en el cual descansé, bebí agua o simplemente tomé una fotografía. Si perdí el camino, inmediatamente detengo la marcha y regreso sobre mis pasos. Si por cualquier condición la noche llegó, tenemos problemas para regresar,
es aconsejable mantenerse sobre el camino o en algún lugar que sea perfectamente identificable, de tal suerte que si comienzan las labores de búsqueda, sea posible que mi localización sea sencilla para quienes me buscan y que además yo también pueda ayudar para que estas labores sean mucho más prontas. ¿A qué velocidad debo caminar? A veces queda la sensación de que si no apuro el paso no voy a alcanzar a llegar donde estoy yendo. Vuelvo a insistir, el objetivo que nos acabamos de plantear nos motiva a la actividad, pero no debemos olvidar que lo más importante es nuestro cuidado y nuestro bienestar. Por lo tanto, si yo estimo que no tengo la velocidad suficiente, habrá otro momento en el que sí lo podré hacer. ¿A qué velocidad debo caminar? Mi velocidad no debe ser mayor a aquella que me permita eventualmente conversar mientras camino. Si yo necesito tomar un aire suplementario cuando estoy hablando, es muy probable que mi velocidad es mayor a la que yo soy capaz de soportar. ¿Cuál es una buena medida? Mis pies deberían caminar a una velocidad nunca mayor a la de mi respiración. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo respiro, esa velocidad de respiración es la que marca la velocidad de mis pies. Cuando comienzas a jadear, cuando tú corres. ¿Por qué? Porque el objetivo es correr y alcanzar una velocidad. Por lo tanto, tu respiración está al servicio de tus pies. Pero cuando vas a hacer una caminata y esta se va a prolongar en el tiempo, se invierten los papeles. Y ahora yo debo estar preocupado de tener una buena respiración y mis pies han de seguir a la velocidad de mi respiración. Hacer lo contrario, hay una pérdida excesiva de líquido, hay un cansancio prematuro, hay además una intoxicación de los músculos producto de una deficiente ventilación y finalmente lo que va a ocurrir es que voy a sentir que no sirvo para esto y simplemente no voy a querer caminar más. Todos lo podemos hacer, todos tenemos marchas distintas y eso hay que respetarlo. Da lo mismo si otros van más rápido, lo importante es que yo alcance el objetivo que yo estoy buscando y no tal vez el de los demás. Si voy en un grupo, insistir en esto. La velocidad del grupo siempre la dará el más lento del día. Hacer lo contrario es castigarlo y exponernos a una eventual pérdida del objetivo y también tener mayores problemas en el regreso. La aplicación de los protectores solares son muy importantes en esta actividad porque, como ya lo señalábamos, la radiación es permanente, independiente de si está nublado o no. Por lo tanto, debe, por lo menos media hora antes de exponerse a la radiación solar, aplicarse el bloqueador. No solamente en la piel, sino también en los labios para evitar quemaduras posteriores. Los lóbulos de las orejas, los lugares que normalmente no están tan expuestos como el cuello, también deben ser protegidos o con bloqueador solar o con pañuelo, gorro o lo que ustedes consideren prudente. Ojo, los protectores solares existen en una gama enorme, 30, 50, son factores. Factor que se aplica a un tiempo determinado. No todas las personas se queman a la misma velocidad, por decirlo en un lenguaje más sencillo. El enrojecimiento de la piel proviene justamente de una quemadura. No todos se queman a la misma velocidad. El factor dice cuánto logra retrasar en el tiempo esa quemadura. Si yo ya me he dado cuenta que a los 5 minutos de estar al sol me pongo colorado, cuando me ponga un factor 30 quiere decir que voy a tardarme probablemente 15 minutos en volver nuevamente a estar así. Si es más largo, me aplicaré con 50, obtendré un tiempo más largo. A eso se refiere el factor. Elija el que mejor se adapte a su piel y si no lo sabe, consulte con su médico, quien seguramente le indicará un protector solar que le brinde lo que usted está buscando. En definitiva, lo que estamos buscando es que usted con una respiración, con un ritmo de marcha adecuado, alcance el objetivo que busca. Y para ello, el colocar bien los pies en los obstáculos de roca, en los árboles o en los obstáculos naturales que pueda encontrar en el entorno, deberá colocar el pie de tal forma que tenga la mayor adherencia al terreno. No utilizar las puntillas, no utilizar pequeñas partes del calzado, hacen que usted tenga menos zonas de contacto y un deslizamiento mucho más sencillo que ocurrirá en el tiempo. Por lo tanto, hay que utilizar el grip completo del calzado, es lo ideal para poder tener una mejor adherencia. En el descenso, bajar el centro de gravedad, lo que le permitirá, en caso de un resbalón, estar mucho más próximo al terreno y evitar una lesión que le podría originar inconvenientes en el futuro. Es recomendable utilizar bastones o un madero que pueda encontrar o algún elemento que le permita ser la extensión de su mano. Cuando usted se resbala o siente que va a caer, lo que usted siempre trata de colocar es su mano. Pero si usted tiene un bastón, su proximidad estará mucho más cercana al terreno, lo que permitirá
que usted mantenga la estabilidad durante el ascenso y el descenso y evitará con ello lesiones que podrían derivarse de una caída, por muy pequeña que parezca, que le podría originar grandes problemas. Ojo, mientras más resbaloso sea el terreno, mientras más posible sea la caída, evite caminar de frente a la pendiente. Un resbalón podría originar que usted caiga sentado y se podría lesionar la espalda, o más aún podría tener lesiones que posteriormente le impidan incluso ponerse de pie por el dolor que esto va a producir. Por lo tanto, caminar de manera correcta le permitirá hacer el trayecto de ida y el de regreso en perfectas condiciones y solamente con un solo deseo: volver nuevamente a esta hermosa actividad.